En este vídeo vamos a estudiar el método de Kirchhoff para el análisis de circuitos. El método de Kirchhoff lo vamos a usar siempre y cuando tengamos circuitos complejos que no podamos resolver aplicando simplemente la ley de Ohm. Normalmente circuitos en los que tenemos varias mallas que a su vez van a tener varios generadores. Antes de meternos en materia, tenemos que tener claros unos cuantos conceptos básicos. Primer concepto básico, el de nodo o nudo. Yo en el vídeo digo indistintamente nodo o nudo. Lo vamos a definir como el punto donde confluyen tres o más conductores. Es decir, donde hacemos empalmes de cables, en esencia. Una rama va a ser ese tramo del circuito que va a estar comprendido entre dos nodos consecutivos. Y en esa rama podrán resistencias, generadores, o quizás podamos encontrarnos en un circuito en el que la rama no haya absolutamente nada. Simplemente es un cable que vaya entre dos nodos consecutivos. Y finalmente definiremos malla como el conjunto de ramas que forman un camino cerrado por el que no se pasa dos veces por el mismo punto. A partir de ahí vamos a definir cuáles son las dos leyes de Kirchhoff. La ley de los nudos o de los nodos, que es la primera ley de Kirchhoff, y la segunda ley de Kirchhoff, que será la ley de las mallas. La ley de los nodos me está diciendo que si yo tengo un nudo o nodo, que recordad, hemos definido como ese sitio en el que se cruzan tres o más cables, por esos cables van pasando electrones, va circulando intensidad. Lo que no va a hacer el nodo jamás es ser ni un sumidero ni una fuente de electrones. Eso quiere decir que todos los electrones que entran en el nudo van a salir del nudo. Traducido a intensidades, lo que me está diciendo esto es que si yo sumo las intensidades que hay en un nodo, esa suma será nula, porque algunas intensidades van a ser negativas y otras van a ser positivas. Dicho de otra manera, si sumo por una parte el valor de todas las intensidades que están entrando en un nodo, ese valor tiene que ser idéntico al valor que obtendré sumando todas las intensidades que salen del nodo. Imaginad que tenemos este ejemplo en el que en un nodo entran tres intensidades de corriente y salen dos. Como esto solo es un sitio de paso, es decir, esto no me va a proporcionar ni me va a servir de sumidero de electrones, todo lo que entra tiene que salir. Por lo tanto, si yo sumo todas las intensidades entrantes, ese resultado tiene que ser igual a la suma de todas las intensidades salientes. Expresado en forma de notación matemática, sumatorio de las intensidades entrantes tiene que ser igual al sumatorio de las intensidades salientes. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de las mallas. Y la ley de las mallas me está diciendo que si yo sumo todos los voltajes que hay en una malla, ese resultado tiene que ser cero. Dicho de otra manera, todos los voltajes proporcionados en forma de FEM, de fuerza electromotriz, por mis generadores, que recordad es la energía que están proporcionando a los electrones, todos esos voltajes tienen que ser gastados en las resistencias. El juego siempre es el mismo. Los electrones se ponen en movimiento porque los generadores les están proporcionando energía. El voltaje es la energía por unidad de carga. La FEM, que es la energía por unidad de carga proporcionada a los electrones, da energía a esos electrones para circular por la malla, y esa energía, ese voltaje, tienen que emplearse en atravesar las resistencias. Atravesar una resistencia siempre cuesta un voltaje. Y un voltaje también es una energía gastada por unidad de carga para atravesar la resistencia de un extremo a otro. Lo que me está diciendo la ley de Kirchhoff es que si yo sumo los voltajes de los generadores, esto que tenéis a la izquierda en esta ecuación, esa suma de FEMs, de fuerzas electromotrices proporcionadas por los generadores, tiene que ser igual a la suma de las caídas de voltaje expresadas por la ley de Ohm en cada una de las resistencias. De tal manera que todo el voltaje neto suministrado por los generadores se tiene que gastar en atravesar resistencias. No puedo gastar ni más ni menos. Hay una analogía con el campo gravitatorio, con la energía potencial gravitatoria, que es exactamente la misma. Si uno baja unas escaleras, si suma la altura de todos los escalones que ha bajado, la altura total tiene que ser exactamente la altura que hay entre el piso de arriba y el piso de abajo. Uno no puede ni ganar más altura, porque se quedaría perder más altura, porque se quedaría misteriosamente atrapado en el suelo, ni podría ganar menos altura, o perder, mejor dicho, menos altura, porque se quedaría
de alguna forma también misteriosa flotando en el aire. Pues aquí ocurre lo mismo. Toda la energía potencial, en este caso eléctrica, que sea suministrado por los generadores se tiene que gastar, izquierda de la ecuación, se tiene que gastar en las resistencias, derecha de la ecuación. Bueno, pues con estas dos leyes ya estamos en condiciones de calcular en un circuito como este que tenéis aquí cuáles son las intensidades que circulan por cada una de las resistencias. Y a partir de las intensidades también podríamos, si quisiéramos, calcular las caídas de voltaje en ellas. En este caso en concreto solo vamos a calcular las intensidades. Una vez que se tiene la intensidad, aplicando la ley de Ohm, es trivial calcular cuáles son las diferencias de potencial en los extremos de cada resistencia. Incluso podríamos calcular, multiplicando la intensidad por el voltaje, podríamos calcular cuál es la potencia consumida por cada una de las resistencias. Pero en este caso, en este problema, vamos solo a ver las intensidades que pasan por cada una de las resistencias. Para ello, vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y asignar un sentido a las intensidades reales que vamos a calcular. Y las intensidades reales son las intensidades de rama. Y para saber cuántas intensidades de rama tengo en mi circuito, lo que tengo que ver es cuántos caminos posibles puedo recorrer yo entre dos nudos consecutivos. En este caso sencillo solo hay dos nudos y los dos nudos son equivalentes. Y para ir del nudo de abajo al nudo de arriba, yo puedo usar tres caminos diferentes. Puedo ir por este camino de la izquierda que pasa por la resistencia 1, puedo ir por este camino vertical que pasa por la resistencia 2 y por el generador 3, o puedo ir por este camino de la derecha. Es decir, tengo entre estos dos nudos tres ramas diferentes. Recordad que las ramas son los caminos que puede haber entre nodos consecutivos, y entre estos dos nodos consecutivos hay tres ramas diferentes. Por lo tanto, como tengo tres ramas diferentes, lo que voy a tener son tres intensidades de rama, que son las intensidades reales, las intensidades que yo quiero calcular. Pero sabemos que en corriente continua las intensidades van en un sentido o van en otro. Yo a priori no tengo manera de saber si la intensidad que va de el nudo de abajo a arriba pasando por la resistencia 2 y por el generador 3 entra en el nudo de arriba o sale del nudo de arriba. Lo que vamos a hacer es asignar un sentido, el que nos dé la gana. En este caso concreto, por ejemplo, ya he asignado que he llamado intensidad 1 a la intensidad que va por la izquierda, y he decidido que entra en el nudo de arriba. La que va por la resistencia 2 he decidido que entra en el nudo de arriba y la he llamado I sub 2, y la tercera que me queda he decidido que sale del nudo. Evidentemente puedo estar equivocadísimo, puedo estar parcialmente equivocado o puedo haber acertado. ¿Cómo saber si hemos asignado correctamente los sentidos? Eso nos lo va a dar el signo final. Si la intensidad sale con signo positivo, significa que el sentido asignado es el real. Es decir, imagina que cuando acabamos este problema, I sub 2 me sale positivo. Bueno, pues resulta que he acertado. I sub 2 entra en el nudo de arriba. Que I sub 3 sale negativa, significa que I sub 3, en vez de salir del nudo, entra en el nudo. Es decir, cuando uno asigna los sentidos a estas corrientes, si somos 10 personas haciendo este problema, pues podemos tener todas las combinaciones posibles entre esas 10 personas de intensidades entrantes e intensidades salientes. La cuestión es que todos al final deberíamos tener resultados compatibles. Eso significa que en valor absoluto todos tendremos que tener exactamente el mismo número. Y los signos deben ser tales que cuando analicemos los sentidos reales todos tengamos exactamente los mismos sentidos, tanto de corrientes entrantes como de corrientes salientes. No hay ningún problema, no hay ninguna limitación a poner, por ejemplo, las tres intensidades entrantes. Sabemos por la ley de los nudos que yo no puedo tener todas las intensidades entrantes en el nudo, porque un nudo no es un sumidero de corrientes, igual que no puedo tener las tres intensidades salientes del nodo, porque el nodo no es una fuente de electrones. Pero lo puedo hacer aquí perfectamente. Puedo asignar esos sentidos. Lo que sé antes de empezar, si asigno a todos
por ejemplo, entrantes o salientes da lo mismo, sé que al menos una de estas tres intensidades va a ser negativa. A lo mejor dos, pero al menos una va a ser negativa, porque sé que no pueden entrar todas, así que al menos una tendrá que salir. Como no se dan puntos extras en el examen por acertar a la primera cuál es el sentido real de las corrientes, no os preocupéis, porque es el signo final el que nos va a decir cuáles son los sentidos reales. Bueno, ya hemos identificado las tres intensidades. El objetivo del problema es calcular cuánto valen esas tres intensidades que tenéis ahí dibujadas, intensidades de rama. Para simplificar el problema, vamos a usar otras corrientes que se llaman corrientes de malla. Las corrientes de malla son unas corrientes que vamos a definir por cada una de las mallas que tengamos. Y en este caso tenemos dos mallas. La malla de la izquierda, a la que por conveniencia la vamos a llamar A, malla A, y la malla de la derecha, que por conveniencia le voy a llamar malla B. Para cada una de ellas vamos a definir una intensidad. Intensidad I sub A para la malla A, intensidad I sub B para la malla B. Y al igual que hemos asignado el sentido que nos ha dado la gana para las intensidades de rama, yo aquí para las intensidades de malla las puedo asignar también el sentido que me dé la gana, horario o antihorario. Y puedo hacer que las dos tengan el mismo sentido o que tengan sentido diferente. Por ejemplo, yo he asignado a la malla A sentido horario y a la malla B también sentido horario a su intensidad. En principio uno les puede poner el sentido que les dé la gana, pero cuando planteemos las ecuaciones que vamos a plantear a continuación, para que salga el menor número de signos negativos posibles, yo os recomiendo que una vez que hayáis asignado un sentido a las intensidades de rama, las reales, asignéis a las intensidades de malla el mismo sentido que habéis asignado a aquellas corrientes que solo pasan por una malla. Por ejemplo, I sub 1 es una corriente que pasa por estos cables que únicamente pertenecen a la malla A. Por eso le he asignado el mismo sentido a la intensidad de malla A que la intensidad 1. La intensidad 3 es una intensidad que solo pasa por ramas del circuito que pertenecen, por esta rama del circuito que pertenece exclusivamente a la malla B. Por eso he asignado a la intensidad de corriente B el mismo sentido que a la intensidad de rama 3. ¿Y qué ocurre con I sub 2? I sub 2 pertenece simultáneamente a la malla A, pero también a la malla B. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo asociamos o cómo relacionamos mediante fórmulas las intensidades reales 1, 2 y 3, que son las que me tengo que calcular, con esas intensidades de malla, que son las que usaré para resolver el problema con el menor número posible de variables. Lo que vamos a hacer al final es plantear un sistema de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones, en cuanto menos sea el número de incógnitas, más sencillos van a ser. De tal manera que vamos a plantear siempre sistemas de ecuaciones que tengan el mismo número de incógnitas que de mallas. Por lo tanto, en este problema concreto, como solo hay dos mallas, plantearemos un sistema de ecuaciones de dos mallas. Pero como lo que yo busco, insisto una vez más, no son las intensidades de malla A y B, sino que estoy buscando las intensidades reales, lo que tengo que hacer es establecer, antes de resolver el sistema, establecer cuáles son las relaciones que hay entre las intensidades reales y las intensidades de malla. Bueno, pues para esto lo que vamos a hacer es, si la intensidad real solo pertenece a una malla, en valor absoluto la intensidad real 1, en este caso, sería igual a la A. Y como les hemos asignado el mismo sentido, vamos a decidir, para esta intensidad 1, la intensidad de malla A será positiva. Si hubiese cogido la intensidad A en vez de sentido horario, sentido antihorario, la intensidad 1 sería menos la intensidad A. Como he elegido el mismo sentido, la intensidad 1 será la intensidad A. Para la intensidad B y la 3 me ocurre lo mismo. La intensidad 3 solo pertenece a la malla B, y como he asignado el mismo sentido a la intensidad 3 que a la intensidad B, la intensidad 3 va a ser directamente la intensidad B. Una vez más, si yo hubiese decidido que la intensidad B fuese en vez de horaria antihoraria, la intensidad 3 sería menos la intensidad B. Pero ¿qué ocurre con la intensidad 2? La intensidad 2
es una intensidad que pasa por una rama que pertenece simultáneamente a la malla A y a la malla B. Por lo tanto, será o la suma o la resta de esas intensidades. Y para eso aplicamos lo que tenéis aquí a la izquierda. Si la corriente de malla tiene el mismo sentido que la real, la corriente de malla se considerará positiva. Y si la corriente de malla tiene el sentido contrario a la corriente real, la corriente de malla se tomará como negativa. En este caso de I sub 2, I sub 2 sube por aquí. Pero I sub A recorre esta rama hacia abajo. Por lo tanto, I sub 2 tiene sentido contrario a I sub A. Así que I sub 2 será menos I sub A más menos, ahora lo veremos, I sub B. ¿Cómo saber si I sub B es positiva o negativa? Pues vemos que en esta rama I sub B, según el sentido asignado, sube hacia arriba, que es exactamente el mismo sentido que el asignado a I sub 2. Por lo tanto, I sub B será positiva, I sub A será negativa, luego I sub 2 será I sub B menos I sub A, o menos I sub A más I sub B. Es decir, vamos a obtener estas tres ecuaciones, que son las últimas ecuaciones que vamos a resolver. Estas ecuaciones me dan la relación entre mis corrientes reales de rama y las corrientes de malla. Primero me calculo las corrientes de malla y cuando las tenga me vengo a estas tres ecuaciones, sustituyo y obtengo mis corrientes reales. Vamos a verlo una vez más. I sub 1 solo pertenece a la malla A y como le hemos dado el mismo sentido, I sub 1 es igual a I sub A. I sub 2 pertenece tanto a la malla A como a la... Mejor dicho, I sub 2 es la corriente de una rama que pertenece tanto a la malla A como a la B. Como lleva sentido contrario a I sub A negativo, como lleva mismo sentido que I sub B positivo. Cuando digo que lleva el mismo sentido, no es que realmente lo lleve, es que le hemos asignado el mismo sentido. Puede ser que hayamos aceptado que estamos totalmente equivocados. No pasa absolutamente nada, solo luego lo vemos con el signo. I sub 2, por lo tanto, es menos I sub A más I sub B. Si tuviésemos ramas que pertenecen a más mallas, pues habría que poner más intensidades. Y finalmente I sub 3 solo pertenece a la malla B, mismo sentido de las dos intensidades de corriente, por lo tanto I sub 3 es I sub B. Ya tengo mis tres ecuaciones que me relacionan mis corrientes de rama reales con las corrientes de malla. Ahora me queda plantear las ecuaciones a partir de las cuales voy a obtener las corrientes de malla. Y para eso lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Recordad aquella que decía que la suma de los generadores es igual a la suma de las caídas de potenciales en cada malla. En el medio de la izquierda de las ecuaciones de malla plantaremos cuál es la suma de las FEM, de las fuerzas electromotrices de mis generadores. Pero fijaos, en este caso concreto, el generador 1 y el generador 3 de la malla A tienen la misma polaridad. Sin embargo, tienen polaridad contraria al generador E2 que hay en la misma malla. En la malla A tenemos el generador 1, generador 3 y generador 2. En la malla B el 3 y el 4. Luego las analizaremos. Como tienen polaridades cambiadas, 1 y 3 tienen la misma polaridad, pero diferente a la polaridad del generador 2, alguno tiene que ser positivo y otro negativo. ¿Cómo saber quién es positivo y quién es negativo? Pues lo que vamos a hacer es fijarnos en cómo atravesamos internamente el generador, mejor dicho, cómo atraviesa internamente la flecha que he dibujado de la intensidad de malla el generador. Si la intensidad de malla entra por el negativo y sale por el positivo, el voltaje de ese generador lo tomaremos como positivo. Por ejemplo, en E sub 1, la flecha de la intensidad I sub A entra por el negativo y sale por el positivo. Por lo tanto, este generador, esos 2 voltios serán positivos. El generador 3, lo mismo. La intensidad de malla A baja por aquí, entra por el negativo y sale por el positivo. También la tomaremos como positiva. Y en el generador 2, la intensidad de corriente A entra por el positivo y sale por el negativo. Por lo tanto, tendrá polaridad contraria. Es decir, en este caso tomaremos E sub 2 como menos 8 voltios. Fijaos que si yo hubiese
asignado, en vez del sentido horario a la intensidad de malla A, el sentido antihorario, que es perfectamente lícito, estarían cambiados todos los signos, porque en este caso la FEM del generador 2 sería positiva y las del 1 y el 3 serían negativas. Si hacemos lo mismo para los dos generadores que hay en la malla B, veremos que el generador 4, esos 10 voltios los tomaremos como positivos, porque la flecha de la intensidad de malla I sub B entra por el negativo y sale por el positivo. Sin embargo, E sub 3 será negativo para nosotros, este voltio, porque la flecha va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Si hubiésemos asignado a I sub B en vez del sentido horario el antihorario, tendríamos lo contrario. E sub 4 sería negativo, E sub 3 sería positivo. Bueno, aquí tenéis escrito lo que he estado un buen rato hablando, que si la corriente de malla atraviesa internamente el generador de negativo a positivo, la FEM será positiva, y si la atraviesa de positivo a negativo internamente, la FEM será negativa. Con esto tendríamos la parte izquierda, la primera parte de la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las FEM. Eso lo tengo que igualar a las caídas de voltaje en las resistencias. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto suele ser un sitio en el que falláis bastante a la hora de plantear los problemas. Y es que cuando yo plantee la ecuación de malla A, por definición, la corriente de malla A, para la ecuación de malla A, será positiva. Y la corriente de malla B será positiva o negativa, dependiendo de cuál es el sentido relativo de una y de otra. En este caso que hemos asignado sentidos contrarios en esta rama, a A y a B, vamos a ver que cuando calculemos la caída de voltaje en esta resistencia, una será positiva y otra será negativa. Cuando esté planteando la caída de voltaje en esta resistencia en la ecuación de malla A, I sub A será positiva y por lo tanto I sub B será negativa. Pero cuando plantee esta misma caída de potencial para la resistencia 2 en la ecuación de malla B, la intensidad B por definición será positiva. Luego la que cambiará de signo y pasará a negativa será I sub A. Repito, con esto tenéis que tener mucho cuidado porque suele ser foco de errores en los problemas. Esto es lo que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Lo que estoy comentando, que si aparece otra corriente de malla en la ecuación se considerará positiva si coincide en sentido con la corriente de la malla de la ecuación y negativa si va en sentido contrario. Bueno, pues unificando lo que hemos dicho para las partes de las FEM y lo que acabamos de comentar para la parte de las caídas de voltaje, podemos plantear las dos ecuaciones de malla que vamos a llamar A y B. Vamos a hacerlo despacito. Primero planteamos la ecuación sin sustituir. Luego sustituiremos y luego agruparemos. A la izquierda, ecuación de malla A, está de arriba. A la izquierda hemos dicho que tenemos la suma de los voltajes de las FEM de los generadores. Como la intensidad de malla A es horaria, E sub 1 va a ser positivo porque la intensidad atraviesa internamente el generador entrando por el negativo y saliendo por el positivo. E sub 2 va a ser negativo porque entra en el generador por el positivo y sale por el negativo. Y E sub 3 será positivo porque I sub A entra por el negativo y sale por el positivo. Por lo tanto, E sub 1 positivo, E sub 1. E sub 2 negativo, menos E sub 2, E sub 3 positivo, más E sub 3. Igual a las caídas de voltaje en las resistencias. Primera resistencia, resistencia 1. Como la resistencia 1 pertenece únicamente a la malla A, no hay ningún problema. Su caída de voltaje por la ley de Ohm es intensidad que pasa por ella, intensidad A, por el valor de la resistencia, R1. Y como estoy en la ecuación de malla A, la intensidad A por definición es positiva. Luego I sub A por R1 es la caída de potencial en esta resistencia. Y la otra resistencia que hay en la malla A es R2, pero R2 pertenece tanto a la malla A como a la malla B. Por lo tanto, su caída de potencial será el valor de la resistencia por la intensidad neta que pasa por ella. Y la intensidad neta que pasa por ella
como estoy en la ecuación de malla A, tengo que tomar I sub A como positivo por definición. I sub A. Y como I sub B en esta rama lleva sentido contrario al que lleva I sub A, tengo que asignarle sí o sí valor negativo, menos I sub B. Si yo hubiese dicho que I sub A tiene sentido... que I sub A tiene sentido en vez de horario antihorario, la parte de la izquierda habría cambiado totalmente de signo, esto seguiría siendo positivo, esto seguiría siendo positivo, porque por definición en la ecuación de malla A la intensidad de malla A es positiva, pero I sub B tendría el mismo sentido para R2 que I sub A, por lo tanto esto sería positivo en vez de negativo. Pero como he asignado estos sentidos, los dos horarios, en en R2 la intensidad A va hacia abajo y la intensidad B hacia arriba. Y como estoy en la ecuación de malla A, I sub A es positivo por definición. Luego I sub B es obligatoriamente negativa. Ecuación de malla B. A la izquierda, suma de las FEM. En este caso, E sub 3 es negativo, no positivo, como en la ecuación de malla A, porque la intensidad B entra por el positivo del generador y sale por el negativo. Luego es negativo, menos E sub 3. Y E sub 4 será positivo, porque I sub B entra por el negativo y sale por el positivo. Y como no hay más generadores en esta malla, estos dos generadores. Igual, caídas de voltaje. R3 y R4 pertenecen solo a la malla B. Por lo tanto, como están en serie, las puedo sumar, la multiplico por la intensidad de corriente B y tengo la caída de voltaje de estas dos resistencias en la malla B. Y como la intensidad B, por definición, en la ecuación de malla B es positiva, pues nada. ¿Y en R2 qué ocurre? Pues en R2 ocurre lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora con mucho cuidado, porque R2 está siendo atravesada por la intensidad de malla B y por la A, que tienen sentido contrario. Pero como ahora estoy planteando la ecuación de la malla B, la intensidad de corriente B por definición es positiva. Por lo tanto, I sub B es positiva. Y como I sub A le he asignado sentido contrario en esta resistencia, I sub A es la que pasa a negativo. Ojito con esto, insisto una vez más, que suele ser fuente de error en los problemas. Una vez que tengo planteadas mis dos ecuaciones de malla, sustituyo por los valores. Y vamos a trabajar si nos dan las resistencias en kiloohmios, vamos a trabajar directamente en kiloohmios. Recordad que si tenemos voltios y tenemos kiloohmios, las intensidades van automáticamente en miliamperios, sin necesidad de hacer más cálculos. Si este problema os empeñaseis en trabajar todo en el sistema internacional y pasaseis todo a amperios, os quedarían, amperios. Y pasaseis todas las resistencias a ohmios para tener las intensidades en amperios, para empezar os saldrían aquí unos números bastante feos, porque aquí sería 500, aquí sería 2000, aquí sería 4000, aquí sería 2000, serían números bastante incómodos de manejar. Sustituimos todo en kiloohmios y agrupamos. Y operamos un poquito, vamos. Aquí tengo 2 menos 8, que son menos 6 más 1 más 5, igual a 0,5 I sub A más 2 I sub A, 2,5 I sub A, menos 2 I sub B. Y abajo lo que tendríamos, menos 1 más 10 son 9. Tendría aquí 4 I sub B más 2 I sub B, 6 I sub B, menos 2 I sub A. Ecuación A y ecuación B. Yo os recomendaría también, pero eso ya va a gusto, que pusieseis unos encima de otros las intensidades correspondientes. Es decir, primero A, luego B y subiese CC para todas las ecuaciones que tuviésemos. En este caso solo hay dos ecuaciones con dos incógnitas, pues siempre primero A y luego B y sub A y sub B. Y a partir de aquí podéis usar el método que os apetezca para resolver ecuaciones. Para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, yo creo que el método más rápido es sustitución. Despejáis, por ejemplo, I sub B en esta ecuación, sustituís aquí, calculáis I sub A, y con ese resultado volvéis arriba y calculáis I sub B. Yo es lo que haría. Y para sistema de tres ecuaciones, sustitución a veces es un poco largo, yo me iría por el método de Kramer. Mejor que por Gauss. Normalmente Gauss está bien para sistemas de más de tres ecuaciones. Con tres ecuaciones, normalmente Gauss para vosotros os suele marear bastante.
Si el sistema es suficientemente sencillo, con 3 ecuaciones y la sustitución, si no, id a Kramer. Bueno, una vez que resolvemos esto por el método que nos apetezca, obtendríamos los resultados. Y en este caso tengo intensidad de malla A menos 1,09 miliamperios y la intensidad de malla B 1,14 miliamperios. Recordad que este no es el objetivo del problema. El objetivo del problema es calcularse estas tres, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Pero no está de más nunca, una vez llegados a este punto en que hemos resuelto el sistema de ecuaciones, comprobar si lo hemos hecho bien. ¿Cómo se comprueba? Pues tendríamos que usar estos valores y sustituir en las ecuaciones. Lo podéis comprobar si queréis. Si vosotros ponéis I sub A menos 1,09, I sub B más 1,14 aquí, vais a ver que se cumplen las dos ecuaciones. No vale con que se cumpla una, se tienen que cumplir las dos. Y si hubiese un problema de 3 mallas, se tendrían que cumplir las 3 ecuaciones. Bueno, una vez que hemos comprobado que los valores que he obtenido realmente son la solución del problema, porque satisfacen las ecuaciones originales, me voy a las ecuaciones aquellas que habíamos visto, que habíamos llamado 1, 2 y 3, que relacionaban las intensidades reales con las intensidades de malla. Recordad que I sub 1 era I sub A, I sub 2 era menos I sub A más I sub B, e I sub 3 era I sub B. Pues con estos valores de I sub A e I sub B sustituimos y tengo los valores reales de mis corrientes. I sub 1 menos 1,09 miliamperios, I sub 2 2,23, I sub 3 1,14. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que I sub 2 e I sub 3 les habíamos asignado los sentidos reales. I sub 2 entraba en el nudo de arriba e I sub 3 salía del nudo de arriba. Sin embargo, I sub 1, que habíamos supuesto que entraba en el nudo de arriba, realmente no entra en este nudo, sale del nudo. En este caso, lo que es muy recomendable es que redibujéis el nudo. No hace falta que redibujéis todo el circuito. Simplemente volvéis a dibujar el nudo o los nudos, en este caso hay dos, pero como son equivalentes, no daría un poco lo mismo, con los sentidos reales de las corrientes. Y en principio el problema está resuelto. Si alguno de vosotros al hacer este problema, en vez de asignar estos sentidos, hubiese dicho, bueno, pues I sub 1 sale, I sub 3 entra. En valor absoluto hubiésemos obtenido el mismo resultado, 1,09 y 1,14. Simplemente, I sub 1, si habéis decidido que sale del nudo, habría salido positivo, porque es el sentido real, e I sub 3, si habéis decidido que entraba en el nudo, os habría salido menos 1,14. Pero los valores absolutos tienen que ser los mismos para todo el mundo. Lo que cambia son los signos. Pero al final, una vez que combinamos los signos y los valores absolutos, todos tenemos que tener el mismo resultado. I sub 1 saliente del nudo de arriba, I sub 2 entrante, I sub 3 saliente. Y con estos valores. ¿Cómo saber si el problema está bien resuelto? Pues para saber si el problema está bien resuelto, lo que tenemos que ver es si estos valores satisfacen la primera ley de Kirchhoff, aquella que vimos al principio del vídeo, la que decía que la suma de todo lo que entra tiene que ser igual a la suma de todo lo que sale. Y en este caso lo haríamos ya con valores absolutos, porque ya sabemos cuál es el sentido correcto de nuestras intensidades. Es decir, aquí pondríamos que I sub 1 sale del nudo, y esto sería positivo, y lo que tendríamos es que I sub 2 entra, es la única entrante, que vale 2,23 miliamperios, e I sub 3 e I sub 1 son salientes. Por lo tanto, si yo hago la suma de las dos intensidades que salen, I sub 1 e I sub 3, recordad que aquí ya sería con un más, 1,09 más 1,14 me da justo 2,23, que es la intensidad que entra. Por lo tanto, se cumple la ley de los nodos y vemos que el problema está bien resuelto. ¿De acuerdo? Tenéis aquí resumido lo que llevo contando unos cuantos minutos, que como I sub 1 es negativa, significa que el sentido real es el contrario asignado. No es entrante en el nodo, sino que es saliente. Y finalmente comprobar que los resultados finales de intensidades satisfacen la ley de los nodos. Y en este caso hemos visto que satisfacen la ley de los nodos. Por lo tanto, ya
ya tendríamos resuelto nuestro problema. Y este método va a valer para circuitos que tengan 2, 3, 4 o las mallas que sean. Lo único, la dificultad aumenta cuantas más mallas tengamos. Vamos a resolver siempre al final un sistema de ecuaciones que tenga el mismo número de incógnitas y de ecuaciones que el número de mallas. 2 mallas, como es el caso, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si tuviésemos 3 mallas, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 4 mallas, 4 con 4 incógnitas. En clase como mucho haremos de 3 mallas y por lo tanto 3 incógnitas.